no masa. Nosotros tiramos la pelota afuera. Si nosotros, como decía los del programa, somos espectadores o la miramos desde la tribuna, probablemente esto derive en un quinto mandato kirchnerista. A partir de esta definición, nosotros decidimos tomar partido, ir contra el kirchnerismo y apostar por la libertad. Gracias, Luis. Le agradezco mucho. Un abrazo grande, Eduardo. Que le sea leve el momento en que lo echen. Me cortó. Le sea leve el rato. ¿Cómo también lo echaron? Bueno, lo vieron a tomar. Sí, todo depende de la cantidad de votos que arrastre. Hoy vive todo el país. El historia muy joven. Para esos jóvenes que si gana Milei o si gana Massa se quieren ir del país. Para esos jóvenes yo tengo un mensaje. No me llevan. Te va a incomodar. Sí, pero te va a incomodar esta pestaña, que es la pestaña. Está acá. Pero fíjate que si abrís uno más ya te va a incomodar esto, que no puedo. Si en vez de eso quiero compartir el otro. También abrir ahí Solamente con el pestaña, no tengo que volver a entrar a compartir. Y así. No, ya está compartido, ya está compartido con audio. Bien. Abrazo grande. La agonía de Leros es el libro de Byung-Chul Han, editado en 2012. Hola. Que plantea que la supervivencia del Eros está amenazada por el dominio del narcisismo, lo cual provoca la desaparición. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día a quienes están conectados también del otro lado. Vamos a comenzar. Primero, algunos avisos que de todos modos más tarde van a estar en la plataforma, pero voy adelantando por si hay alguna consulta. La fecha de entrega de trabajo final va a ser el 16 de noviembre, ¿sí? Empezamos ya dejándoles las consignas de trabajo como para que puedan iniciar a pensar sobre lo que les gustaría trabajar, porque la consigna tiene que ver con describir una problemática y a partir de esa problemática hacer un análisis sociológico, obviamente, no desde el sentido común, sino un análisis sociológico considerando algunos autores que nosotros vamos a especificar, no van a ser muchos, 2 probablemente, y luego cada uno tiene la posibilidad de elegir qué otro autor de lo que haya leído, de la cátedra, que les sirva, que consideren que es importante y que está además relacionado con el tema que hayan elegido, pueden incorporar, ¿sí? Entonces, el trabajo, en este caso, va a ser grupal, pero en grupos pequeños, y el coloquio es individual, ¿sí? Es decir, que cada una de las personas que participe de un determinado grupo tiene que tener las copias del trabajo para poder luego presentarse al coloquio. Y bueno, en el mismo caso, tengan en cuenta que hay situaciones diferentes. Pueden hacer, por ejemplo, personas que estén para regularizar la materia y para promocionar, pueden hacer grupo igual, pueden entregar el trabajo igual, solamente que tengan en cuenta el tipo de exigencias, ¿sí? Cada uno, bueno, ya después sabrá su situación y en función de eso irá viendo cómo se trabaja. O sea, el trabajo en grupo igual se presenta,
De todos modos, para ambas condiciones es un requisito obligatorio la presentación del trabajo final, así que no habría problema con eso, ¿sí? Lo que sí les vamos a pedir que respeten la cantidad de participantes en los grupos, porque si no después o es complejo de corregir o no todos están en las mismas condiciones, ¿sí? No es lo mismo decir hacemos un grupo de 4 o hacemos un grupo de A2 o lo presentamos de modo individual. Entonces traten de organizarse para cumplir con eso. Pero la entrega es el 16 de noviembre de manera impresa, con las características que vamos a dejar respecto a, digamos, el texto justificado, el interlineado y todo lo demás. Es sí importante que respeten la estructura. Yo les voy a dejar una estructura donde se especifica por páginas, por cantidad de páginas. Por ejemplo, la primera parte descriptiva de una problemática es de una carilla, ¿sí? El desarrollo va a tener otra cantidad de páginas y así. Entonces, es importante que respetemos esto y que sobre todo tengan en cuenta que el tema que se plantee, el tema que elijan para el análisis, es solamente el disparador, ¿sí? No es el tema en sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces es que les interesa algún tema porque está vinculado a su trabajo o porque simplemente les parece importante de ser analizado, que está muy bien. Entonces, por ejemplo, hablan sobre la ESI. Entonces escriben todo acerca de la ESI, citan la normativa, desarrollan toda la historia y de paso cuentan ejemplos y terminan hablando de la ESI y no de la materia. Entonces tengan en cuenta que la problemática es importante que sea bien elegida, pero que no es el centro del trabajo. Lo que nos interesa es ver cómo adquirieron algunos conocimientos de la cátedra para poder realizar un análisis. Entonces, lo que se evalúa principalmente es eso, o sea, cómo yo pude entender estos temas y luego poder aplicarlos para el análisis en una situación problemática. Por lo tanto, la situación es simplemente una parte del trabajo, una primera parte introductoria, descriptiva, donde yo así con datos bien claritos expongo el problema, ¿sí? Para que luego se entienda. Pero no es lo principal. O sea, después en el desarrollo yo no puedo volver constantemente diciendo con un largo, extenderme, digamos, en ese desarrollo, hablando solamente de la problemática o hablando más de la problemática que desde la sociología, ¿sí? Y con una conclusión que sí, ahí, bueno, ya va a haber un involucramiento donde pueden ya poner posición, digamos, desde el punto de vista subjetivo, desde la interpretación, desde lo que les parece en cuanto al análisis que hicieron sobre el tema, o en cuanto a la cátedra también. O sea, por ejemplo, ¿por qué consideraron que lo que eligieron, ¿no? Tanto el tema como la bibliografía es pertinente? Porque es importante. O sea, cuando uno fundamenta, argumenta, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué este tema es interesante de ser analizado? Entonces, en la fundamentación pueden ya involucrar la posición personal, ¿sí? Pero la fundamentación también es más corta. O sea, lo importante es el cuerpo del desarrollo de ese ensayo que van a realizar. Eso es lo que principalmente se evalúa. Y que en ese desarrollo exista una coherencia. Una coherencia principalmente, por un lado, en cuanto a la escritura, o sea, como respeto a los signos de puntuación y demás, que eso le da coherencia al texto para que se pueda entender, ¿no? Cómo están separados los párrafos, pero también cómo yo puedo ir articulando la teoría con la interpretación, ¿sí? O sea, porque no voy a estar todo el tiempo citando. O sea, si hago una cita, ¿no? Esa cita que es corta, esa cita tiene que estar luego trabajada. O sea, no es un compendio de citas, ¿no? No es que yo voy poniendo un pedacito de uno, un pedacito relacionando con un pedacito de cada autor, sino que si citamos, y además que tiene que estar citado correctamente, entre comillas, entonces yo digo, según los aportes de Bourdieu, él señala que, ¿no? Abro comillas, pongo, qué sé yo, una frase, o 3 renglones, 4 renglones,
a continuación, entonces digo, a partir de esto se puede entender que lo que dice el autor es relevante para poder interpretar lo que es esta problemática por esto, por esto y por esto, ¿sí? Entonces, punto aparte, siguiendo con el tema, también Bauman nos dice tal cosa, lo puedo citar nuevamente o puedo por ahí explicarlo, ¿no? Parafrasear a Bauman y así. O sea, tiene que notarse una forma coherente, organizada en el texto, que además permita ver la lectura. O sea, permita ver que se leyó, que se interpretó, que están presentes los autores, ¿sí? O sea, no es una conversación desde el sentido común de este problema que les interesa, sino que es un desarrollo conceptual, un análisis sobre esa problemática desde la sociología. Después en la conclusión, sí, ya ahí es donde ustedes hablan, digamos. Primero el caso, luego el desarrollo, abordado desde los autores, y finalmente la palabra de ustedes está más bien en la conclusión, ¿sí? Es importante que citen la bibliografía en una página al final, que esté citada la bibliografía, más allá de que por ahí ustedes digan, según Bauman, tal cosa, ¿no? Porque puede ser el texto de Bauman de globalización o puede ser el otro. Entonces, tiene que estar toda la bibliografía citada para que además ahí podamos ver qué autores leyeron o a qué autores acudieron para realizar el trabajo, ¿sí? Y también es importante la primera página con los datos formales respecto a quienes integran el grupo, la materia, la carrera, la universidad y demás. Porque tengan en cuenta que a esta altura del año, o en ese momento ya finalizando el año, por ejemplo, a mí me toca ver trabajos de distintas carreras y es la misma materia que corrijo. Entonces, por ahí, inclusive también les digo buen día, cuando hagan las consultas por correo, yo al tener aulas virtuales para las 3 materias, o sea, si bien las tengo separadas las aulas y voy, pero la mensajería, por ejemplo, es la misma, o sea, todos los mensajes de los distintos grupos de las 3 materias me llegan a la misma bandeja de mensajería. Entonces, cuando hagan alguna consulta, pónganme estudiante de abogacía, ¿sí? Porque si no, a veces me preguntan respecto a tal actividad y yo no sé a cuáles corresponden. O sea, son 600 acá, son otros 150 en la otra y son 100 en la otra. Entonces, necesito identificarlos, ¿sí? Por eso también es importante que en el trabajo quede claro eso, los datos personales de la unidad académica, de la carrera, de la materia. Y la bibliografía también al final. Vamos a establecer la extensión de páginas para cada parte, cosa de que no haya lugar a confusiones, ¿sí? La primera parte descriptiva una carilla, la otra parte de desarrollo serán 4 carillas y una de conclusión, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que respetar eso, tengan en cuenta y que de manera que quede organizado. Sí, 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 sí. Sí, va a estar subido a la página más tarde. De todos modos, hay algunas cuestiones en las que podrán ir avanzando, por ejemplo, el tema de identificar la problemática, ¿no? De ir pensando, ir charlando entre ustedes a ver cómo lo van a plantear en relación a las características que se les pide en esas especificaciones. Entonces, pueden ir avanzando con eso y como el trabajo está vinculado a las unidades 3 y 4, también nosotros ya hace 2 semanas 2 clases que comenzamos con el desarrollo de la unidad 3 y están disponibles, entonces también pueden ir quizás avanzando en identificar cuáles autores son más pertinentes para el abordaje de la problemática. O sea, según lo que decidan trabajar, también tiene que ver que, o sea, yo no puedo hacer encajar a la fuerza, sí o sí, que esté este autor porque es el que yo leí, digamos, ¿no? Tiene que tener relación con lo que estamos planteando al inicio. O sea, eso que yo elijo para hacer el análisis tiene que estar vinculado a la problemática que planteo. O sea, no puede ser un recuento
de pedacitos de textos, sino que se tiene que entender la coherencia, o sea que esto que estoy desarrollando es pertinente, ¿sí? Está vinculado al tema que yo elegí. Por lo tanto, ningún trabajo va a ser igual. Por más que planteen temas similares, el abordaje no es el mismo, porque cada uno va a decidir con qué autores trabajarlo y cada uno va a tener su interpretación también para poder relacionar el aporte teórico con el tema según como lo planteen. No pensemos en temas así extensos, generales. ¿Vieron cuando hablamos del tema, por ejemplo, decimos, no se puede hablar hoy de la sociedad, características de la sociedad jujeña, ¿no? Porque entonces si decimos eso, no estaríamos abarcando a todos quienes nos encontramos en la sociedad jujeña, porque algunos de nosotros nos identificamos con ciertas características, un grupo de una edad distinta va a decir otras, mujeres van a decir otras, hombres van a decir otras y así. Entonces, en este caso también, bueno, pensemos en situaciones, en problemáticas que sean puntuales, acotadas. Si yo digo la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo hago para hablar de la violencia? O sea, ¿qué tipo de violencia? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? Entonces pensemos, es importante recortar la problemática, ¿sí? Que diga, nosotros vamos a hablar de este tema y de este tema en particular vamos a tomar tal punto, tales características. Nos interesa hablar sobre la violencia que existe en la juventud, en la ciudad de San Salvador, o vinculada a lo que pasa en los colegios secundarios, o vinculada a lo que pasa en, no sé, la vida nocturna, no sé, pero tiene que estar puntualizada. No es que nosotros vayamos a corregir en sí la problemática de ese modo, ¿sí? Ya dije que la problemática es el disparador para luego hacer el trabajo. Pero sí, si ustedes la organizan bien a la descripción, luego van a poder desarrollar bien el resto del trabajo. Porque si no está bien planteada la primera parte descriptiva, después les va a costar mucho hacer que se relacionen realmente el abordaje que hagan los autores de ese tema, ¿sí? Entonces, mientras más claro, mientras más precisiones tenga, mientras más descriptivo sea el planteo, mejor va a ser para que después puedan hacer ese desarrollo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, sí. Yo tengo que recuperar, el sábado, no sé si también quería preguntar cómo es. Sí. Sí, el sábado, como está planteado. Tenga, supongamos que yo no promocione y tenga la aprobación, ¿no? Está con 4. Pido más, por supuesto. Tengo que buscar a alguien que también tenga 4, de modo que la exigencia grupal tenga una unidad evaluativa. No. Les dije que los grupos pueden estar constituidos de personas que promocionen y que regularicen, no hay ningún problema, solamente que el trabajo debe estar aprobado por todos, porque es condición tanto para regularizar como para promocionar, aprobar el trabajo. O sea, yo no podría corregir en un trabajo grupal qué es lo que hizo cada uno. Entonces, la nota es una sola para ese trabajo. O sea, el trabajo tiene 7, todos tienen 7. La diferencia está en que el que regulariza, por más que tiene 7, igual queda regular, ¿sí? No va a promocionar la materia. O sea, hacen un grupo y hay 2 personas que regularizan y una que promociona y se sacan un 10. La persona que promociona tiene el 10, hace el coloquio y si sostiene el 10, en su libreta va el 10. Las personas que regularizan se sacaron 10 en el trabajo final, pero esa nota no va a ningún lado. Se tiene que presentar a la mesa de examen y la nota obtenida en la mesa de examen es la que va a la libreta. Sí. O sea, el trabajo se corrige de igual modo para todos los integrantes del grupo, sean regulares, promocionales, y la nota es la misma para todo el grupo.
Y en el coloquio no cambian la condición. O sea, si ya quedó regular, quedó regular por más que tenga un 10. Es solamente para la comisión número 4, a quienes por una equivocación de la profe no subió el listado correspondiente y lo subió recién el día lunes. Entonces ellos rinden el día lunes. Por supuesto, tengan en cuenta que el parcial es otro, ¿no? O sea, no es el mismo del sábado. Así que consideren eso. Sí, va a ser una modalidad similar en cuanto a opción múltiple. El tema de desarrollar algo, la verdad que me parece que no tuvo buenos frutos el hecho de haberles dejado incluso en la plataforma avisando que se les iba a tomar un concepto puntual de cada uno de los 3 autores, porque tendrían que haber venido con eso preparado, casi de memoria, y sin embargo esos puntos no están tampoco. Entonces, no tiene mucho sentido, me parece, adelantar aclaraciones porque no sé si no las tienen en cuenta, no tienen tiempo o no las leyeron, pero con eso tenían salvado 3 puntos. O sea, si entre todo el resto hacían un punto, ya tenían el 4 para regularizar. Y en muchos casos no están ni siquiera esos 3 puntos, no están desarrollados. Así que sí, va a ser algo similar. Algo similar. El coloquio, para quienes promocionan la materia, o sea, el trabajo es grupal. Por eso asegúrense, ¿sí?, de todos tener una copia del trabajo. Digo esto porque yo sé que es difícil que digan, bueno, nos juntemos todos los promocionales para acá, los regulares para allá. No se podría, sería muy complicado. Entonces, hagan grupo libremente, sin ningún problema. Pero cada quien quédese con la copia del trabajo para que al momento de presentarse al coloquio pueda hacer la defensa de ese trabajo de manera individual. O sea, en el coloquio tiene que mostrar de manera oral qué es lo que se trabajó en el escrito, ¿sí? Pero no es que nos van a contar la vida. Y tengan en cuenta que en el coloquio no venimos a hablar del problema, que no estamos siendo evaluados sobre violencia, sobre ESI, no venimos a hablar. Simplemente menciono, nuestra problemática fue esta, como título, porque nos pareció interesante, no sé, en 2 palabras. En función de eso, nosotros decidimos tomar los aportes de estos 2 autores, decimos brevemente el por qué, ¿no?, desde lo teórico, y en eso consiste. O sea, es algo corto, por eso es que tienen que ser precisos. No es un examen, o sea, no tiene las características de un examen en donde se les va a preguntar y preguntar y preguntar, porque van a ser muchos, espero, y entonces no nos dan los tiempos. Entonces el coloquio va a ser más bien una cuestión de puesta en común con el resto acerca de lo que consistió su trabajo, ¿sí?, pero de manera individual. Entonces, con eso, ahí terminamos de ver si eso que está escrito realmente refleja lo que la persona hizo, o sea, su participación en el grupo. Entonces, si efectivamente las 3 personas participaron, trabajaron y demás, están en condiciones después de contar, digamos, en el coloquio. Entonces, con esa participación oral individual, ya cerramos la nota, ¿sí? Por lo general, se sostiene la nota que uno tiene hasta llegar al coloquio, ¿sí?, lo que viene pasando. Ahora, si en el coloquio realmente no se evidencia de que no tengo conocimiento, o sea, el trabajo está muy bueno, hay un buen desarrollo, pero en el coloquio yo no lo puedo hacer, o sea, es probable que no haya participado en ese trabajo. Entonces, ahí la nota puede bajar, puede variar, ¿sí? El coloquio fines de noviembre, porque nosotros vamos a tener que corregir, seguramente nos va a llevar más de una semana, hacerle devoluciones, en el caso de que no vamos a hacer aprobado y desaprobado, sino que en el caso de que hubieran algunas partes a mejorar, ¿no?, les devolvemos y les señalamos diciendo que deben agregar teoría o una cuestión así.
pero ahora apuntamos, o sea, no ponemos como la posibilidad de decir se desaprueba y se vuelve a entregar, ¿sí? Simplemente observaciones a lo desarrollado para mejorar. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo traer una hoja con media carilla para cumplir el 16 de noviembre. Entonces, quiere decir que no avancé nada y ahí estoy perdiendo las posibilidades, ¿no? Tengan en cuenta que no es solamente cumplir con la fecha, o sea, se le está dando la fecha con anticipación para que en ese día se presente el trabajo. No es como el parcial que yo vengo y firmo las consignas y me voy para poder después tener recuperatorio. En este caso no hay recuperatorio, o bien no en esas condiciones, sino que se les devuelve, si es necesario, solamente si es necesario, algunas observaciones y algo puntual que deban mejorar y lo presentan ahí en el corto tiempo y con eso terminamos ya para que se presenten al coloquio, ¿sí? Tengan en cuenta que al haber la elección de una problemática, ¿no? Que ustedes la realizan, ustedes de manera grupal eligen la problemática, la describen y luego la analizan con los autores, entonces esto no da pie a que puedan aparecer otro tipo de interpretaciones que no sean las propias. ¿Qué significa esto? Que por más que hayan tenido un 10 en el parcial, todos los trabajos prácticos presentados y el 100% de asistencia, si se evidencia que hay plagio, o sea, si se evidencia que fue algo bajado de internet, inmediatamente quedan en condición de libre. O sea, aviso porque no hay forma de recuperación. O sea, ese trabajo no tiene recuperación. O sea, si se evidencia que hay algo bajado de internet, directamente yo completo la planilla que quedan en condición de libre, ¿sí? No hay una segunda instancia ni nada. Digo esto, aunque parezca medio raro, pero año a año pasa fin de año. Y año a año a mí me toca dejar, las personas que quedan libres por esto. Tengan en cuenta también que hace 20 años que corrijo, entonces al leer el primer párrafo uno se da cuenta si fue escrito por ustedes o no. O sea, no me lleva mucho tiempo. Por otro lado, en algunos casos he leído cosas ya absurdas, ¿no? Por ejemplo, iba leyendo que estaba muy bien armado y en algún momento decía, nosotros, el equipo del Garrahan, decimos que, o sea, ni siquiera leyeron lo que estaban bajando, digamos. O bien, en el mismo formato del trabajo, aparece la fotito en un costado, aparecen algunas palabras resaltadas que son típicos textos bajados de internet. Entonces, en ese caso, queda aclarado, queda la grabación, de que no hay posibilidades a recuperar ni a nada, ¿sí? Inmediatamente queda en condición de libre, porque, bueno, en secundaria puede pasar, pero en una carrera de cualquier tipo en la que uno se está formando profesionalmente para ejercer luego, o sea, no puede pasar, ¿sí? Así que, bueno, esas son las novedades. De todos modos, la especificación respecto al trabajo va a quedar en el aula y con una parte descriptiva que va a decir la primera parte consta, ¿no? O debe ser desarrollada en una carilla, y ahí yo les pongo cómo se escribe, digamos, qué se pone en la primera parte, cómo se escribe la segunda parte de desarrollo y cómo la de conclusión. Entonces está como bien así puntualizado, de forma tal que después no podemos traer una hoja de principio a fin donde esté todo. O sea, hay una estructura que respetar. Eso también es algo a tener en cuenta para la corrección, ¿sí? Hay una estructura, por lo tanto, debe notarse esa estructura. En algunos casos, quizás le pongan los subtítulos, así como yo les presente en la estructura, introducción, desarrollo conceptual y conclusión, ¿sí? Que está bien. O en otro caso, puede ser un ensayo en donde vayan desarrollando, ¿no? De principio a fin todo el trabajo, sin subtítulos, pero uno en la lectura se da cuenta, ¿sí? Yo voy leyendo y sé que esta primera parte es descriptiva, sé que después hay un punto aparte y empiezan
diciendo, tomando los aportes de tal autor, nos parece importante tal, entonces se nota que ahí ya comienza el desarrollo conceptual y al final. O sea, no están los subtítulos, pero en la coherencia de la escritura se puede ver que está, digamos, presente. Entonces, también está bien así. Pero para que sea más organizado, yo le diría que pongan los subtítulos como se los va a presentar. ¿Bien? Los autores, vamos a ocupar los autores de la unidad 3 y 4, que la 3 estamos terminando, e iniciamos la 4, y de todos modos, ustedes trabajaron con los prácticos y demás, con autores de la unidad 1 y 2. Entonces, es muy probable que algunos aportes de los autores de la unidad 1 y 2 a ustedes les sirvan, ¿sí? Hicieron las fichas, por ejemplo. Entonces eso es un material que les sirve. Entonces, si ven que de la lectura que realizaron de las unidades 1 y 2 es conveniente porque está relacionado al tema y no sé, les parece importante agregar Marx, lo pueden hacer. O sea, pueden utilizar también, porque es un trabajo integrador, tiene esas características, ¿sí? Entonces ahí retomamos todo lo aprendido. Ahora, no les quiero poner bibliografía de la unidad 1 a la 4 porque sería un montón. Entonces ponemos especificado, ¿sí? 2 textos o 3 textos de la unidad 3 y 4, y luego ustedes ponen como bibliografía complementaria lo que decidan trabajar. Ahora, si deciden poner algo, un autor que no sea de la cátedra, que no hayamos trabajado, pueden hacerlo también. Pero puede ser uno, por ejemplo, y que realmente sea pertinente. Y que primero hayan utilizado los nuestros. Porque a veces puede pasar que, no sé, para otra materia tuvieron que hacer resúmenes o lo que fuera, y a mí me tocó corregir hace poco un trabajo final y encima era para recibirse, filosofía de la ciencia, y me habló todo el escrito sobre la importancia de la pedagogía. Bueno, la persona cursaba pedagogía y didáctica también, entonces obviamente todo lo que leyó para hacer el otro trabajo lo toma acá. Entonces, tratando de decir, yo relaciono porque me parece importante tal cosa. O sea, si les interesó mucho el tema y encontraron un texto que está vinculado y que, digamos, se relaciona y que lo pueden poner, sí, sí, aunque no esté en la bibliografía, siempre y cuando primero hayan cumplido con los textos obligatorios y complementarios de la cátedra. Entonces, sí, y un texto aparte. Es una cuestión de cuidar el republicanismo. Pelear igual, hay que pelear de igual, no importa después quién gane, pero no cabe ahora dejar que ellos peleen sucio y nosotros hacer las cosas bien, porque es lo que hace el peronismo siempre. Nos apelamos a todo, hacemos lo que queremos. En las clases prácticas, no sé si van a llegar a presentarlo antes, o sea, está buenísimo que tengan esa disposición de avanzar y de terminar antes. Es medio complicado en medio de la lectura y demás, todo lo que deben realizar, por ahí va a ser medio complejo, pero lo que sí pueden ir aprovechando el espacio de la práctica para ir trabajando en consultas con los profes, ¿sí? Planteando, por ejemplo, nosotros vamos a elegir tal tema, en relación a este tema nos parece que el autor podría estar vinculado, o sea, pueden ir en los prácticos aprovechando esos tiempos para ir viendo, considerando que desde ya están disponibles las consignas, entonces de aquí hasta noviembre ir haciendo consultas, sí, sí, está bueno que aprovechen el tiempo. De todos modos, hasta el momento tenemos la unidad 3, ¿sí? Entonces falta un poquito desarrollar porque, o sea, no tienen todavía todas las herramientas. Pueden ir empezando, sí, pero falta todavía la unidad 4. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo? ¿Algo más sobre el trabajo? La cantidad de hasta 3. No pueden ser 4. No hay forma. Por más que me digan que desde jardín, que yo venía trabajando con mi compañera, no. ¿Sí?
Sí, 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 sé que va a ser complejo, pero van a tener que partirse y armar grupos de hasta 3 o 2. En último caso, 2 personas. Como dicen en el fútbol, un juego bonito, totalmente. Pero cuando enfrente vos tenés a un tipo como estos, como Massa principalmente, tipo de temer, porque Massa es el que Nadie va tiene un pensando celular, algo, ¿no? vos tenés que hablar de otra manera, claro y conciso. Y no No, hay, no está activado el video. bueno, después de lo que pasó. Según observo, los compañeros que están conectados, todos están silenciados. No, no hay nadie con micrófono abierto. Bueno, o alguien se dio cuenta y ya apagó. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir redondeando un poquito la unidad 3. ¿Sí? Nosotros empezamos hablando acerca de globalización, acerca de modernidad líquida, la cuestión social, ¿sí? Y hablamos de algunas características puntuales en cuanto a lo que respecta ya a características de Argentina, ¿sí? Hablamos primero a nivel global, como marco, hablamos también el modo en que impacta la globalización en la vida cotidiana. Tengan en cuenta que esa es la perspectiva. Por eso es que el trabajo tiene este tipo de abordaje. O sea, a mí no me interesa saber en abstracto, allá lejos, ¿no? Que muchas veces se habla de la globalización, sino que pensemos cómo el proceso de globalización impacta en la vida de las personas. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa en el ámbito educativo? ¿Qué nos pasa en cuanto a la interacción social, por ejemplo, al intercambio entre personas? ¿Qué nos pasa respecto a la comunicación? ¿Qué nos pasa, sí? Desde ahí. Entonces, la idea es poder bajar, ¿no? Aquello que vemos en los autores, ¿sí? Respecto a las características culturales, políticas, económicas, sociales que significa el proceso de globalización, ¿sí? De este modo, ¿cómo eso lo podemos interpretar en la cotidianeidad? O sea, ¿qué pasa con la vida de las personas a partir de estas modificaciones? ¿Qué pasa con la vida de las personas en cuanto a estar inmersos en una sociedad capitalista, una sociedad atravesada por el consumo, por ejemplo? Y cómo la sociedad globalizada se vincula a este tipo de consumo. De algún modo, como las distintas aristas, o sea, lo laboral, lo económico, la comunicación, van empujando hacia ese tipo de intercambios, a ese tipo de relaciones, ¿sí? Entonces lo miramos desde ahí. En el trabajo final también lo hacemos desde ahí. No ponemos el concepto de globalización vacío, porque desde ese lado nos va a costar relacionarlo con el tema puntual que yo quiero plantear sobre lo que observo en mi barrio o en mi trabajo, ¿sí? Así, de una determinada situación. Entonces yo no puedo pretender relacionar eso con la globalización como un concepto así general. Entonces lo que tenemos que apuntar es a pensar estos temas desde el punto de vista, como lo plantea Bauman, ¿no? Que él dice consecuencias humanas. Entonces, salirnos de esta cuestión general, conceptual más amplia, para ver de qué modo los aportes de los autores en cuanto a lo que pasa, consideremos que no estamos hablando del concepto como si estaríamos hablando de físico-química, ¿no?
Estamos hablando de conceptos que nos interpelan, que actualmente nos atraviesan a cada uno de nosotros de distinto modo, en distintas situaciones, ¿sí? O sea, constantemente podemos ver noticias vinculadas al impacto de la globalización. Por ejemplo, el tema de los grupos sociales, de la pobreza, de lo que pasa con la educación, del impacto negativo o positivo que pueden tener las redes sociales, ¿no? Así como Durkheim en algún momento tomó el suicidio, ¿no? Como un caso, y desde ahí se dio cuenta que podía hacer todo un análisis sociológico de eso. Nosotros nos puede llamar la atención hoy un problema que esté sucediendo y que digamos, ¿por qué? Lo importante es eso, lo importante es preguntarse el por qué, ¿sí? O sea, la idea, cuando yo pienso en un tema para abordarlo desde la sociología, es justamente esto. O sea, yo me pongo otros anteojos para ver el mundo, ¿sí? Eso que se convirtió en lo cotidiano, a fuerza de repetición, a fuerza del apuro que tenemos, a fuerza de la vida loca que llevamos, ¿no? A veces no nos deja mirar determinadas problemáticas. Entonces no es necesario que yo diga, voy a hablar de la pobreza, como si yo sería Giroux o Bauman, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes, desde su vida cotidiana, diga, es necesario hacer un alto, ¿no? Ponerse en esta posición sociológica, digamos, hacer un alto, pensar lo que pasa a mi alrededor, repensar aquello que vivo diariamente y que a lo mejor por todas estas formas en las que vivimos no lo había advertido, no lo había tenido en cuenta, ¿no? En algún momento hablábamos de cómo transitamos, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Que desde que nos levantamos, salimos, vamos, compramos, llegamos, trabajamos, cuidamos a los hijos, volvemos, leemos, vemos un programa y así. Y es como que constantemente la vida nos va llevando hacia eso, ¿no? Hacia eso rápidamente, de forma vertiginosa, desde esta idea que planteaba Bauman sobre lo flexible, ¿no? Sobre aquello que es efímero, que pasa rápido, donde no tengo tiempo de detenerme a pensar sobre alguien con quien me encontré, sobre alguien que no veo hace mucho, sobre un niño que pide monedas en la calle y hoy está lloviendo, ¿no? Entonces pararnos a preguntar qué pasa, por qué está ahí, tiene familia, no tiene familia, estudia, de dónde viene, qué hace. Entonces, ese tipo de preguntas son las preguntas que desde la sociología yo me puedo hacer para hacer un análisis. Entonces, algo puntual que yo lo pueda convertir en una problemática. O sea, los problemas así con nombre, hay muchos, pero no siempre están dando vuelta como accesibles, digamos. Nosotros tenemos que convertir algo en una problemática. Yo tengo que decir, esto que veo seguido en mi trabajo, y que yo lo hago y lo repito una y otra vez, y que pareciera que está bien, que pareciera que no que está bien ni que está mal, ni lo pienso. O sea, lo hago y lo hago así porque ya era así, ¿no? Porque ya viene siendo así hace mucho tiempo, entonces lo repito y me muevo de este modo. Y de pronto puedo pararme a pensar que eso que parece naturalizado, ¿no? Que ya está normalizado, establecido, quizás no es tan así, o quizás podría verse de otra forma, o quizás podría mejorarlo, ¿sí? Entonces la idea es poder identificar algo que, que sea posible de ser analizado. Yo voy a ver si me dan un minuto, busco acá un texto muy cortito que habla sobre eso y que puede ayudar a entender un poquito mejor. Bueno, a ver, leo un fragmento, un texto bien cortito. Sí. ¿Ah, ese era el ruido?
Bueno, para los que están conectados les avisamos que hubo interferencias porque se cayó un árbol acá en la puerta. Ah. Bueno, a ver, justo por suerte encontré el texto. Este es un fragmento del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, ¿sí? Leo primero y después charlamos sobre eso. Creo que nos va a ayudar a entender un poco sobre lo que les estaba comentando acerca de la problemática. Dice, Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre pintura fresca. ¿Se entiende? Bueno, pensemos entonces en cuántos banquitos tenemos a nuestro alrededor, cuántos banquitos tenemos en nuestro mundo laboral, en nuestra familia, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras carreras, ¿sí? ¿Cuántas cosas sostenemos porque sí? Porque ya se hacía así, porque mi mamá lo hacía así, porque mi compañera de trabajo lo hacía así, porque sí, ¿no? Sin que eso que hacemos de forma repetitiva y así, porque la vida, esta es justamente la contextualización en cuanto a la globalización, nos va llevando muchas veces a que eso sea así, porque uno empieza a funcionar en automático a veces, ¿no? Sí. Sí, pensemos que somos seres sociales, ¿no? Como dicen todos los autores, entonces estamos inmersos en una sociedad que actualmente funciona de este modo y que nos lleva muchas veces a funcionar de este modo. Y sobre todo, ese funcionamiento nos empuja hacia lo individual, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene que correr y en ese correr el automatismo es lo que mejor funciona, porque si yo ya tengo establecido todo lo que voy a repetir, es más fácil moverme en ese mundo acelerado. Por otro lado, pensemos también que somos sujetos racionales. Por lo tanto, por ejemplo, esta idea del banquito es algo que uno puede ejercer, ¿no? Que tiene la posibilidad de decir, no porque todo el mundo repita cierto eslogan, yo voy y voto, ¿no? No porque todos me tiren la misma palabra a los gritos, yo voy y voto. O sea, tenemos la capacidad de razonar, de leer, de averiguar, de preguntar, de charlar con otros. O sea, claro. Claro, lo que pasa es que, o sea, ahí creo que tiene que ver con los tiempos también, ¿no? A quienes llega con mejor tino, digamos, algunos tipos de discurso, a qué grupos. O sea, pensemos en lo que hablábamos a nivel de sociología,
en cuanto a cómo la sociedad de consumo, los medios de comunicación, todo esto que viene pasando, justamente impacta con más fuerza en las nuevas generaciones. O sea, si nosotros decíamos que los modos de estudio, por ejemplo, de quienes tenemos más de 40, tienen que ver con lo concreto, con el tiempo, con dedicarse, con concentrarse, con sentarse con la copia, marcar, leer, estar en silencio. Muchos de nosotros capaz que estudiamos de noche porque ahí estamos más tranquilos. Y las formas de aprendizaje de las nuevas generaciones son distintas, donde impacta es lo audiovisual, donde impacta la cuestión de las pantallas, lo rápido, lo fácil, lo corto. O sea, estamos constituyendo el modo de pensar de una persona, ¿no? Es su forma de conectarse con el mundo. Entonces, si su forma de conectarse con el mundo viene por este lado, es entendible que con un videito de TikTok de 2 minutos, ¿no? Pueda creer que es capaz de configurar, digamos, su opinión respecto a un tema determinado, ¿no? O que ¿para qué yo me voy a poner a leer toda una cuestión histórica, todo un análisis, todo lo que viene pasando en la sociedad desde determinadas décadas, cómo impactan las crisis económicas y demás, si alguien en un tutorial me lo resume en 2 minutos, ¿no? O si otra persona con imágenes, sin decir nada, me lo pasa en un TikTok, ¿no? O si con un audio rápido yo puedo creer que ya entendí todo, ¿no? Y que con eso yo puedo justificar mi posición. Entonces, no es casual, o sea, no es casual que determinados discursos empiecen a irrumpir porque son los que están vinculados justamente a esto, o sea, a esta sociedad de consumo, a esta sociedad capitalista, a esta sociedad donde lo individual pega de forma fuerte. Entonces, cuando hablamos de cuestiones colectivas, hay algunas cosas que nos están faltando, ¿no? Y que no son responsabilidad de la persona, digamos. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, los medios de comunicación son una fuerza importante actualmente como formadores de opinión y que tienen el poder de llegar a las personas por distintos medios que antes no lo tenían. Antes decíamos, bueno, cierta hora, a las 13, mi abuelo miraba el noticiero, ¿no? Sabíamos que había eso y que no había un canal de noticias, no había un medio que además sea un multimedia, digamos, ¿no? Que sea dueño del diario digital, de esto, del otro y demás. Entonces, la forma, había una hora determinada, ¿no? Y no eran tantos tampoco. Además, no era tan obscena la forma en que se identifican, ¿no? Uno ve, si pone TN, ve una realidad, y si pone C5N, ve otra realidad, ¿no? Tienen que ver con posiciones así muy coartadas. ¿En qué sentido? No, no lo digo yo, sino hay ya estudios desarrollados en toda Latinoamérica y en Europa, donde los medios tradicionales hegemónicos estadísticamente están siendo observados por personas
mayores de 60 años, y esa es una realidad. Solamente ese público se está dirigiendo. Y como bien dijeron hace rato, las nuevas generaciones se están informando por TikTok, y por otros medios de comunicación que Internet, que la verdad que no lo conozco, pero tengo una referencia de ello. Y es cierto lo que te decía, el que se informa lo hace en 2 minutos. Es verdad lo que te decía también, de que es tanta la información que tienen los chicos hoy en día, y eso lo admiro en cierto sentido, porque en 10 minutos aprenden muchísimas cosas, pero lamentablemente en 5 minutos también lo desaprenden. Lamentablemente es una realidad que estamos atravesados hoy en día. Y eso nos sorprende y ya con eso nos quedamos. Sí, 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 sí. Pensemos también esta cuestión de la imagen, ¿no? Está fuertemente instalándose. O sea, lo que muestro, lo que vendo, lo que aparentemente soy a través de las pantallas, ¿no? Y la distancia que hay entre lo que realmente, o sea, si volvemos a la cuestión filosófica del ser, digamos, lo que nos estaría pasando. Entonces, qué es lo que vale? Lo que se muestra, ¿no es cierto? Lo que uno muestra para afuera. Entonces, también pensemos cómo eso impacta en la formación de la persona en cuanto a la posibilidad de poder hacer este tipo de análisis, por ejemplo, a la posibilidad que tenemos o que tienen o no las nuevas generaciones de decir, si todo, como dice el compañero, si yo me informo en 10 minutos, puedo pasar por distintas plataformas y rápidamente creo que estoy informado, pero esa información que la obtuve en unos pocos minutos es reemplazada rápidamente por otra, ¿no? Y yo puedo pasar de un video triste de la muerte de alguien a que en el otro me estoy riendo, ¿no? Por un chiste, por lo que fuera. Entonces, esto también, ¿no? Cómo impacta en cuanto a las posibilidades de fundamentación, de argumentación, de procesos que van más allá de la literalidad. Hoy cuesta mucho trabajar con algunos grupos. A mí me tocó hace poquito corregir unas cosas de chicos y veía que incluso me preguntaron, profe, porque yo le dije, tengan en cuenta que el análisis de la viñeta de Mafalda, le digo, espero, yo como riéndome, pero le digo, supongo que se habrán dado cuenta de la ironía. Entonces me decían, profe, ¿cuál es la ironía en eso? Porque veían la literalidad, o sea, lo que se ve tal cual. O sea, con una dificultad importante de poder realmente leer, interpretar, pensar qué es lo que quería decir, cuál era el mensaje, por qué lo dice así, cuesta bastante. Entonces, es una forma que está vinculada justamente a estos procesos, ¿no? Es la forma, o sea, como dice Bauman, de las consecuencias humanas. ¿Cómo está? Lo que uno ve en TikTok o en las redes sociales y replica. Y pasó, yo creo, en el tema este de la reforma, cuando salió una información de que el Poder Ejecutivo había mandado una resolución en el juzgado de Minas. Entonces todos empezaron a replicar esa información diciendo, miren cómo el Poder Ejecutivo, Gerardo Morales, está ingresando a terrenos de la parte judicial. Y no, si nosotros nos informamos, el juzgado de Minas es un órgano administrativo que depende del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que es la falencia también nuestra, ¿no? De no verificar las fuentes si son verificables. Sí, 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 si las fuentes esas son confiables o no, cómo se levantó la información, qué fundamento tiene, o sea, Yo creo que también tenemos que analizarlo desde los valores, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, nos decían, el qué dirán era importante en el sentido de que uno tenía que ser el mejor de los hijos, el mejor alumno, no te comportes mal cuando vayas allá, siempre correctos, siempre perfectos. Y la opinión externa influía mucho en el comportamiento que nosotros teníamos. Y hoy
la opinión externa influye, pero desde así esté mal, tengo que mostrarme contenta, feliz, próspera. ¿Cuántas personas inventan historias? Me compré tal cosa, o realmente lo hacen, dejan cosas fundamentales como para comprarme la última zapatilla, el último celular, la última tecnología y la inmediatez. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y creo que eso es lo que está cambiando para las futuras generaciones, ¿no? Donde uno ve niños de 8 años que con tanta información no saben ni siquiera lo que significa igual las canciones y las repiten. Entonces creo que es un fenómeno muy importante desde la sociología ver qué pasa, cómo cambia el pensamiento de las nuevas generaciones. Sí, sí, pensemos en todas estas características que ustedes vienen mencionando y una persona que se está formando y que está inmerso en esto, ¿no? En ese mundo con pocas herramientas además para poder analizarlo. Hoy se dice mucho que que los estudiantes no saben leer, que no tienen comprensión de texto, que no saben escribir. Pensemos también qué oportunidades tienen para escribir, cuando hoy su forma de manejarse en el mundo es a través de las pantallas, ¿no? Donde cada vez la escritura en papel va perdiendo más terreno, donde la lectura tampoco tiene lugar, o sea, no saben leer, pero ¿qué oportunidades tienen de escuchar a alguien que lea bien, digamos? O sea, ¿cuándo los docentes leen? ¿Cuándo les leen? O sea, ¿qué tipo de ejemplos tenemos? Sí, cuesta muchísimo el tema de la escritura, de la expresión también cuesta bastante. Y no hay cuenta, sí, mostrarle que es más atractivo, claro, sí. Sí, sí, sí. Ver un niño, una niña de 2, 3 años que, no sé, antes yo, qué sé yo, para poder almorzar cuando tenía a mi hijito chiquito, me turnaba, o sea, lo tenía alzado un rato mientras comía el otro después y así, y era una cosa así. Hoy los padres pueden tener el bebé de 1 año, 2 años y comen totalmente tranquilos porque le ponen el celu con dibujitos ahí y pueden comer tranquilos. Entonces la interacción con las pantallas comienza cada vez más temprano. Entonces, hay procesos cognitivos que no se desarrollan del modo en que deberían, justamente en esos primeros años. Claro. Sí, sí. Sí, es otra forma de lectura. Claro. Ahora, el tema es cuando ponemos en la centralidad la importancia de la tecnología. O sea, en educación, ¿cuál es el error? Tratar de creer que el chico sabe más porque maneja mejor que la docente el celular o la tablet o lo que fuera, cuando en realidad es un recurso más como lo fue en otro momento la tiza, la fibra o lo que fuera. O sea, es un recurso al servicio de. La centralidad la tiene docente y estudiante. O sea, yo estoy acá para enseñar porque para eso me pagan. La docente está en el aula para eso, ¿no? No es que el estudiante que va a jardín y que está todo el día con la tablet y juega jueguitos todo el día y por eso sabe entrar a las páginas, tenga más conocimiento, porque en realidad para eso tiene que estar el adulto mediando en cuanto a si esos conocimientos son válidos o no en el aula. O sea, ¿para qué le sirve en el aula, en una clase de biología, que él maneje muy bien el celular con los jueguitos, ¿no?
Entonces, eso también es una cuestión. ¿Dónde ponemos la centralidad de la tecnología como recurso, en realidad? O sea, correrla de ahí y decir, es un recurso más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Así es, eso, sobre las capacidades. O sea, ¿qué capacidades tenemos para poder interpretar, para poder fundamentar, para argumentar? O sea, capacidades cognitivas superiores cuando nos estamos quedando en la literalidad. Bueno, respecto a lo que acotó el compañero, yo digo que la tecnología no es tan mala, sino los fines pedagógicos con los que se usan. Por ejemplo, en Europa o en los países como Finlandia, ya utilizan las tablets y de ahí leen. Ya no necesitan un libro, sino que pueden encontrar varios libros en un solo dispositivo. Por ejemplo, tengo el caso de mi tía que tiene más de 50 años y está estudiando francés en el IES y no entendía tanto. Yo le descargo la aplicación Duolingo, no sé si conoce, y aprendió más de la aplicación Duolingo y empezó y puede hablar mejor francés desde esa aplicación usando la tecnología a su favor que le enseñaron todo en el ciclo del IES. O sea, es mejor usar la tecnología, pero ¿con qué fines pedagógicos? No es que es mala la tecnología, es muy buena en muchos aspectos, sino en cómo se utiliza. Sí, ahí, en eso sí estamos de acuerdo en que es un recurso y que tiene que ser bien utilizado, pero justamente tiene que ser mediado por el docente. O sea, yo tengo que decir, sí, usen esta plataforma, usen esta aplicación, bájense tal cosa, le pueden practicar en su casa. O sea, si está bien utilizado, está bueno. Está bueno también tener la perspectiva de alguien un poco más joven que nosotros. ¿De qué? Sí. Sí, hay prácticas que en educación fueron también desplazándose. Bueno, hoy también los chicos en secundaria sacan foto a la pizarra y digamos que se evitan muchas veces. Este, claro. La cuestión está en que la centralidad debe ser pedagógica. O sea, la centralidad la tiene el docente. Yo puedo pasar un video, puedo pasar un Power, puedo decirle que se bajen la aplicación, puedo recomendarles que miren tal tutorial para reforzar las ideas que estamos trabajando en los autores. O sea, todo ayuda, todo suma, todo es un complemento, pero yo no puedo correrme de mi lugar y decir, como me pasó, creo que les conté hace poco y en un módulo de posgrado, que fuimos exclusivamente a ver una película de 2 horas y media. Sea, llegamos y nos dijeron, bueno, vamos a ver, yo por lo general tomo en algunas clases segmentos de películas, pero recorto en 8 minutos, 10 minutos, máximo 10 minutos, por lo general con 5 alcance, porque uno toma esto como disparador. Ahora, yo no puedo traer a mi grupo de estudiantes y sentarlos y hacerle perder 2 horas y media de su vida viendo una película. O sea, ¿dónde está ahí la mediación del docente? No, no existe. Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? De cómo, y volvemos nuevamente al mundo adulto, ¿no? De cómo el mundo adulto se hace cargo o no de estas situaciones que nos atraviesa. O sea, muchas veces le endilgamos culpas a los más chicos, pero en realidad, ¿qué oportunidades tienen de estar en una clase donde se lea, en una clase donde se escriba, en una clase donde se trabaje desde la argumentación, desde la interpretación? O sea, si yo no estoy abonando eso, después no puedo pretender que lo tengan así como por arte de magia.
En los actos escolares cada vez menos. Por ejemplo, los actos escolares son cada vez más cortos. Antes los actos eran bastante extensos y escuchábamos que pasaba una profe y daba el discurso alusivo a la fecha, después otra persona pasaba y decía palabras respecto a esto, otra persona, ¿no? Y había toda una serie de cuestión que el acto también estaba atravesado por una cuestión pedagógica. Sin embargo, ahora decimos, bueno, tenemos que preparar el acto. Bueno, fíjate si tiene alguno que baile y arma una cartelera y terminó el acto. Sí. Son tantos que al final no sale nada. En cambio, necesito que cuando son más chicas, el trabajo mejor. Sí, 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 y de todos modos estamos generalizando, ¿no? O sea, no podemos hablar de situaciones particulares, estamos generalizando por ahí respecto a algunas características que pueden considerarse. Bueno, siguiendo con el tema, volvamos más específicamente a lo que respecta a la unidad 3. Nosotros tomamos esta idea de la modernidad líquida, ¿no? En esta cuestión de la flexibilidad, de cómo impacta esto en el mundo del trabajo, por ejemplo, con características que tienen que ver con la precariedad laboral, ¿no? Esta idea de flexibilización laboral en un momento, sobre todo en los 90, por ejemplo, pegó con fuerza, ¿no? Esto del libre mercado, esto de que cada persona quede librado a las posibilidades que pueda con sus propias herramientas y de modo individual hacerse, ¿no? Entonces, eso es una característica clave en cuanto a la sociedad de consumo, en cuanto a la sociedad capitalista, en cuanto a la sociedad atravesada por esta modernidad líquida, ¿no? Esta idea de lo flexible, de lo dinámico, de lo cambiante, de lo efímero, de aquello que nos lleva además a configurar esos modos de pensamiento según lo que estábamos hablando recién con los ejemplos, ¿no? Esos modos de pensamiento, o sea, una persona, un chico de 18 años, no es que opina de la forma que opina o hace lo que hace porque sí, porque quiere, porque nos quiere hacer la contra, porque no le da la cabeza, sino que tiene que ver con un proceso de formación al que está expuesto, o sea, como un ser que se incorpora a una sociedad que está funcionando de este modo, ¿no? Y que desde que llegó al mundo le pusieron un celular para que no hinche cuando estamos almorzando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si todo el proceso que se fue construyendo de esa forma, si su vínculo con la lectura de la realidad es a partir de esto, de lo rápido, de lo efímero, de lo cambiante, de lo que me gusta y no me gusta con un sticker, con una cosa. Entonces, si su forma de construir la mirada acerca del mundo es esta, después no nos podemos asombrar de el modo de aprendizaje o de las opiniones o de la participación en las redes o de las decisiones que se toman, porque como vimos, somos seres sociales, ¿no? Lo vimos en la unidad 1, lo vimos en la unidad 2, todo aquello que forma parte de la estructura genera superestructura, como dice Marx, ¿no? La estructura, lo que está en la base, la cuestión económica, los modos de decisión, ¿no? Las políticas públicas, las políticas educativas, impactan obviamente en el modo de pensar que tienen las personas, en la superestructura, en el posicionamiento ideológico que yo tengo respecto al mundo. O sea, ¿desde dónde me paro? ¿Con qué anteojos miro yo el mundo? Desde esos que construí a lo largo de toda mi experiencia desde que me involucré. O sea, de esas personas con las que hablé, de esa escuela a la que fui, de esos juegos a los que jugué, de ese celular que tuve, a partir de cuándo me permitieron crearme perfiles en las redes sociales y todo lo demás. Entonces, esto que una compañera decía, los valores. Bueno, esos valores que no son los mismos hoy que los que fueron hace 5 décadas atrás, obviamente construyen en la persona la superestructura, ¿sí? La idea que dice Marx acerca de la estructura y la superestructura tiene que ver con esto. El posicionamiento ideológico de la persona se construye en base a las condiciones concretas de existencia.
O sea, yo no puedo pretender que mi hija que se mueve en este mundo, que yo la expongo a determinadas experiencias y demás, piense de un modo distinto, ¿no? O sea, es fruto de esto que fue mamando desde que llegó al mundo, digamos. Entonces, y hay una coherencia clara en eso. O sea, ¿sí? Hay una coherencia clara en lo que, en el lugar, el grupo, la sociedad y demás, donde uno va construyendo su camino, va a generar un determinado posicionamiento. Por eso es que, por ejemplo, una docente ejerce de un determinado modo la profesión y quizás muy distinta a la que lo hace otra persona. Estamos hablando de la misma materia, de la misma carrera, de la misma edad. Sin embargo, en un caso, por ejemplo, esta persona viene de este tipo de familia, con estas características, con estas creencias, con estos valores. Todos los días en la mesa se ve este canal, se escuchan estas noticias, ¿sí? Se va construyendo la cotidianeidad de la persona. En función de esos gustos tiene determinados grupos de amigos en las redes y demás. Entonces, está ese modo de pensar y de ver la realidad está configurado en función de esas experiencias. Muy distinta a otra persona, o sea, ¿no? Que va por otro camino. Pensemos en quién se forma desde el inicial hasta la universidad en la educación pública, ¿no? Y que pasa por determinadas experiencias en relación a eso, y quién pertenece a otro grupo social donde sus experiencias, o sea, su mirada acerca del mundo viene desde lo privado, por ejemplo, ¿no? Cómo se construye la realidad, cómo se construye la relación con el otro en función del grupo al que pertenezco. Entonces, seguramente las posiciones, las opiniones, los modos de pensar van a ser diferentes. Entonces, desde ahí está interesante, por ahí yo les dejo simplemente como recomendación, que les comenté en algún momento, Byung-Chul Han, que es un filósofo, sociólogo coreano. Fíjense en que los libritos, a ver, voy a mostrar a la cámara para que miren también quienes están conectados. Este es uno de los libros, ¿sí? Pueden ver así que son libros cortos, son libros chiquitos, fácil de leer en pocos días, en un fin de semana. Por ejemplo, La agonía del Eros, es uno. La expulsión de lo distinto. No lo digo como bibliografía obligatoria de la cátedra. Digo, por ahí, para hablar sobre todos estos temas que nos interesan y que venimos trabajando en cada una de las clases desde el primer momento, la expulsión de lo distinto. La expulsión de lo distinto, está justamente relacionado a cómo en esta sociedad de consumo, en esta sociedad con todas estas características que venimos diciendo, lo distinto no tiene lugar, ¿no? Porque es como que todos nos manejamos en masa, todos tenemos que ir hacia un mismo lado, todos vamos corriendo atrás de determinados objetivos, nunca tenemos tiempo, ¿no? Esta sociedad de lo rápido, de lo cambiante, de lo efímero, de lo flexible. O sea, acá podemos ver cómo esto que dice Bauman acerca de la globalización, acerca de la modernidad líquida, podríamos ver en este libro, ¿no? Cómo en lo concreto impacta. O sea, cómo en la vida de las personas impacta. Cómo aquello que no, fíjense en la portada, a ver, no sé si se lo... ahí. En la portada, fíjense que dice la expulsión de lo distinto, hay una fila de personas con como los muñequitos a rosca, a tuerca, no sé, ¿no? Que están ahí, y aquellos que son diferentes son expulsados, ¿no? Aquellos que por distintas características no logran poder moverse en un mundo globalizado, en un mundo en el que hablamos la clase pasada acerca de
las demandas que tiene en cuanto al conocimiento, ¿no? Demandas en cuanto a el poder, por ejemplo, moverse en un mundo tecnológico, ¿no? Yo tengo que hacer un trámite, sí o sí, tengo que bajarme la aplicación, sí o sí. Para eso tengo que tener un celular con determinadas características. Para eso tengo que saber manejar de determinadas aplicaciones. Para eso tengo que entender la lógica en la cual necesitamos movernos. Entonces, desde ahí, la persona que no tiene las posibilidades, las herramientas de conocimientos para poder sumarse al tren de ese tipo de sociedad globalizada, va siendo expulsada por distintos motivos, en distintos momentos, pero aquello que es diferente molesta, ¿no? Aquello que es diferente a mí, habla mucho él de la relación con el otro, de la otredad, o sea, de ese vínculo primario que podemos entender desde la sociología en cuanto a cómo nos relacionamos con las personas, ¿no? Mucho de la forma en que nos relacionamos con las personas tiene que ver también con lo que yo soy como persona, o sea, cómo me construyo en el mundo y de ahí qué tipo de interacción puedo tener con otros. Entonces, ¿cómo veo al otro que es distinto a mí? Distinto en todo sentido, ¿no? En su modo de pensar, en su forma de vestir. ¿Qué pasa con el que es distinto? ¿No? ¿Cómo llama la atención? En algunos casos llama la atención, en algunos casos molesta, en algunos casos genera miedo, hasta el punto del rechazo y hasta el punto de la violencia, ¿no? Ese sería el camino, aquello que es diferente, ¿no? Cómo es tomado en una sociedad donde, sí, acá estamos hablando en términos generales, a nivel global tiene ya determinados parámetros, ¿no? Determinados parámetros en cuanto a lo que significa ser mujer, en cuanto a lo que significa ser hombre, en cuanto a modos de vestir, en cuanto a formas de hablar, a formas de moverse en la sociedad. Entonces, todo esto está cada vez más generalizado. Aquella persona que llama la atención por ser diferente, seguramente va a sufrir las consecuencias de lo que significa una sociedad que está funcionando con determinados parámetros bien claros y bien reforzados cotidianamente a través de los medios de comunicación, a través de las normas, a través de lo que se establece a veces claramente y a veces como tácitamente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en parejas homosexuales que durante mucho tiempo tuvieron que esconderse públicamente porque no estaba bien visto, o sea, según los valores de la época, ¿no? Que dos chicos o dos chicas vayan de la mano o que manifiesten su amor de la misma forma que lo haría una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, cómo eso, que en algún momento se vio como distinto, sufrió todo este tipo de rechazos. Progresivamente, por suerte, vamos avanzando hacia determinadas aceptaciones. Pero, bueno, Ham habla de una forma bastante interesante sobre esto, la expulsión de lo distinto. La agonía del Eros también tiene que ver con esto. O sea, en la sociedad globalizada, dijimos en la clase pasada, que la obtención del placer tiene que ser rápida, tiene que ser a corto plazo. O sea, yo me siento mal y entonces me veo un videíto y ya soy feliz, ¿no? Porque ya me reí, porque ya un perrito se cayó, porque no sé qué, porque, ¿no? O escucho música, una cosa. Entonces es como que necesitamos esa pastilla de la felicidad. O me compro zapatos, ¿no? Y entonces voy ahí por esta sociedad de consumo. Y son formas de realización a corto plazo, ¿sí? O sea, para un chico, una chica, hoy de 15 años, es difícil hacerles entender un proyecto a largo plazo, ¿no? Esto de decir, tenemos que trabajar en función de este objetivo que los vas a alcanzar en 6 años. Es bien complicado. Sí. Sí. Claro.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, cuesta mucho. Sí, sí, sí. Sí. De tratar de suplir todo rápido, un poco de alegría, estoy triste y veo esto. También pasa con el tema de la salud, porque hay mucha gente que empezó a deprimirse o a buscar tratar de sentirse mejor y optó por comer más, porque por ejemplo ahí se dio más casos de obesidad infantil. Sí, sí, pensemos que la pastilla de la felicidad está en todo, ¿no? Esta idea de la sociedad globalizada está en todo, porque en vez de decir, bueno, voy a hacer una vida sana, me cuido con las comidas, me tomo un omeprazol a la mañana y ya doy vía libre, ¿no? Entonces ya hoy puedo hacer lo que quiera. Entonces, esto es la idea justamente cómo impacta, ¿no? Esa estructura en la superestructura. Fíjense que si nos ponemos a pensar en cada una de las aristas de la vida cotidiana de nosotros, va a estar involucrado. Bueno, eso es lo que habla Han en este tipo de libritos que están muy buenos. El de la agonía del Eros tiene que ver con la interacción social, ¿sí? Con las relaciones de las personas. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué nos pasa en los tipos de relaciones? ¿Qué nos pasa en los grupos, en la interacción? ¿Qué nos pasa con esa posibilidad o no que tenemos de algunas amistades a largo plazo? Y no solamente de relaciones, sino con el amor que uno pone en lo que hace, por ejemplo. Yo me acuerdo que a mí, bueno, el posgrado me costó muchísimo terminar porque ya, obviamente ya trabajaba y todo, entonces me dormía a las 4 y me levantaba a las 7 para trabajar. Y mi directora de tesis me decía, decime cuál es tu fuego y yo te digo hasta dónde vas a llegar. Entonces, esta idea de decir, yo quiero recibirme, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi fuego? Y no solamente objetivo, sino el fuego, o sea, ella lo graficaba muy bien. O sea, ¿dónde está puesta nuestra pasión? No solamente de decir, yo quiero un título porque tengo que trabajar mejor, o sea, sino dónde está puesta la pasión, dónde está puesto el placer, dónde está puesto... Hoy se fue corriendo, ¿no? En esta sociedad globalizada, ¿sí? El placer está corrido a lo material, ¿no? Entonces, en esas necesidades que la sociedad de consumo nos origina. Entonces yo digo, necesito tal cosa, cuando en realidad no la necesito, pero voy incorporando que yo necesito determinada marca, determinado color y demás. Entonces, esta cuestión de ir en contra de lo que Bauman grafica respecto a la sociedad de consumo, el corto plazo, lo efímero, lo cambiante, es bien complejo. Eso es lo que analiza este filósofo, sociólogo coreano, y que si ustedes lo ven en videos, es bastante explicativo el modo en que grafica todo el avance de la sociedad en relación a este modelo de sociedad neoliberal que parte de una sociedad de consumo y demás. Brevemente, con ejemplos claros, está muy bien explicado. En ambos casos creo que están accesibles. Hay otro, no me acuerdo en este momento, la sociedad de consumo, que es específicamente para entender sociología. Son libritos que son bastante interesantes. Yo voy a ver las descargas, si están disponibles, dejo los enlaces en el aula para que puedan verlo. Igual ya estamos terminando, no hay problema. Nos quedan unos minutitos. Gracias. Vamos a escuchar una primera parte. Este video dura 20 minutos, pero vamos a escuchar solamente unos minutos. La agonía del Eros es el libro de Byung-Chul Han, editado en 2012, que plantea que la supervivencia del Eros está amenazada por el dominio del narcisismo, lo cual provoca la desaparición del otro,
de la fantasía y del amor. La hipótesis que abre el libro de Hahn es inquietante. ¿Acaso es imposible el amor en el siglo XXI? Y su respuesta es poner en duda la viabilidad del amor actualmente, en virtud de la multiplicidad de opciones, de posibilidades que existen hoy para entablar relaciones humanas, lo que amplía el menú de opciones, y la búsqueda de un ideal del amor. ¿Sí? La presencia de un amor ideal de alta exigencia que pone a ambos elementos en relación y de tal modo cuestiona la real concreción de un vínculo amoroso en la actualidad. Considera que existe un desgaste de la idea del otro, que genera que todo tienda a resumirse siempre en uno mismo, que todo se centre en lo propio. Se produce, dice Hahn, un corrimiento hacia un extremo narcisismo, a raíz de lo cual el otro va desapareciendo. En el infierno del igual, el otro no tiene espacio, porque la idea misma del otro necesita de la diferencia, de la negatividad, que ha desaparecido en la transparencia. El eros, dice Hahn, se dirige al otro en sentido enfático. Es el otro lo fundamental. El eros no puede alcanzarse bajo el régimen solitario del yo. El eros requiere de la diferencia y de la existencia de un adentro y de un afuera. El eros es vaciamiento de lo propio en el otro, por lo cual, para rescatar al eros, la consigna debe de ser rescatar al otro. Este extremo narcisismo hace que la libido se termine asentando en la propia subjetividad y que aumente la dimensión cada vez mayor de uno mismo. El mundo entonces se va pareciendo a uno. El mundo se va igualando a los propios límites que establece el yo. Una derivación que aborda Hahn, que ya había analizado en otras de sus obras, es la presencia del imperativo del poder y la posibilidad del no poder. En los tiempos de la sociedad disciplinaria prevalecía el principio del deber. Hacemos las cosas en base a los factores externos que nos dominan y nos indican qué es lo que hay que hacer. Pero durante el siglo XX la capacidad productiva del deber, dice Hahn, alcanza un límite. El sistema, para superar ese límite, modifica las formas de la coacción productiva, cambiando la lógica del deber por la lógica del poder. El yo debo es reemplazado por el yo puedo, lo que se refleja en lo que Hahn llama la sociedad del rendimiento. Ahora, yo hago las cosas no porque me las indiquen desde afuera, sino porque me las obligo yo desde mi adentro. Las hago porque puedo. La motivación y el compromiso reemplazan el látigo y la coacción típica de la sociedad disciplinaria. El hombre neoliberal no es un ser obediente, sino una persona que se obedece a sí mismo y se ordena a sí mismo, ordenándose a autoexplotarse hasta el agotamiento definitivo, hasta el cansancio, con una idea de libertad basada en esta supuesta capacidad de decidir sobre uno mismo. Hahn retoma la idea de que no hay peor amo que uno mismo, ya planteada en la sociedad del cansancio. En este marco, la astucia de la razón neoliberal es instalar la idea positiva de que uno es dueño de su destino, porque si uno es dueño de su destino se vuelve responsable de sus eventuales fracasos, como si los fracasos dependieran solamente de la capacidad individual, sin otro condicionamiento. A la lógica del rendimiento no se limita a la fase productiva, dice Hahn, sino que inunda todos los otros niveles de la vida humana.
el rendimiento también se hace presente en el amor. En nuestro tiempo la idea del amor se va igualando con el placer y el placer se expresa a través de lo sexual. Por lo tanto, amor y sexo se transforman en conceptos simbióticos que hacen posible calcular al amor a partir del rendimiento sexual. El cuerpo se va convirtiendo en un objeto de exposición, tomando la forma de la mercancía. Y ese cuerpo vuelto mercancía deriva en el otro como objeto en esa exposición. Y la exposición del cuerpo como mercancía nos acerca a la idea de lo porno. Han sostiene muy hábilmente la idea de que la amenaza a la sexualidad no es la moralidad como lo era en el siglo XX. Lo que hoy amenaza a la sexualidad es la extrema sexualidad, la presencia absoluta de la sexualidad, que en esa presencia aniquila al eros. Bueno, hasta ahí. Son 20 minutos, 21 minutos. Yo dejo el enlace para quien le interese en el aula. Fíjense en que a medida que él va avanzando en el análisis, podemos ir relacionando con todo esto que veníamos hablando. ¿Sí? Es una posición filosófica, sociológica, muy clara respecto a lo que nos pasa actualmente, ¿no? Y esto lo ve él también en La Sociedad del Cansancio. Analiza, todos los libros están de algún modo vinculados, La Sociedad del Cansancio, La Sociedad del Eros, la muerte del Eros, la agonía. Es una mirada bastante interesante, actual, como lo ven en el video, cuando busquen videos de él, así como lo ven, así es como está, o sea, es un autor contemporáneo, así que es bien interesante de analizarlo. Esto que él dice, por ejemplo, de que en el infierno de lo igual, el otro molesta, es una frase muy clara que grafica, ¿no? Esto que dice, en el infierno de lo igual, donde todos debiéramos, en todos los sentidos de la vida, comportarnos y mostrarnos en relación a determinados parámetros que nos igualan, ¿no? Igualar no en el sentido de que en otros tiempos entendíamos de la igualdad, de la justicia social y demás, sino lo igual es así, desde la literalidad. Entonces, en ese infierno de lo igual, el otro molesta. Por eso es que él habla de la expulsión de lo distinto. Bueno, dejo ahora el enlace del video en el aula y dejo también los textos, ¿sí? Son complementarios, aclaro, para quienes les interese. Si quieren ponerlo como complementario, en el trabajo final pueden ponerlo como complementario también, ¿sí? Bueno, hasta luego. Sí.